El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír esas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vive Rabí? Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Lo llevó a donde estaba Jesús y fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos el segundo domingo de este tiempo ordinario. Hemos ya concluido el tiempo litúrgico de la Navidad y con la fiesta del bautismo del Señor, que tiene esas 2 finalidades: cerrar el tiempo litúrgico de la Navidad y abrir el tiempo ordinario. Estamos en el segundo domingo de ese tiempo ordinario. Hoy la primera lectura, tomada del primer libro de Samuel, nos habla de la vocación de Samuel. Vocación, si nosotros buscamos la raíz, vocación viene de una palabra vocare, latina vocare, que significa llamado. Dios nos ha llamado. Todos tenemos una vocación que la vamos manifestando durante toda nuestra vida o en diferentes momentos de nuestra vida. El primer llamado, la primera vocación es a la vida. Dios nos ha llamado a la vida y nos ha llamado porque quiere manifestar en nosotros su amor y su misericordia. Dios nos ha regalado la vida. Hasta ahorita yo no he escuchado a alguien que me dijera: Padre, fíjese que yo antes de nacer le tuve que pagar tanto a Dios para que yo pudiera nacer. O yo antes de nacer tuve que cumplir con muchos requisitos para que Dios me diera la oportunidad de nacer, ¿no? Hasta ahorita yo no he escuchado a alguien o alguien ha tenido Dios les ha pedido ese requisito. No, ¿verdad? Todos hemos nacido por gracia y misericordia de Dios. Dios nos regala la vida y a veces lo que no nos cuesta no lo valoramos, y a veces como la vida no nos ha costado, no la valoramos. A veces nos dejamos guiar con esos pensamientos modernos como: la vida es una, tú disfrútala, tú eres el dueño de la vida, que más allá de disfrutar la vida, nos llevan a atentar contra la vida o a desgastar esa vida. Por eso debemos nosotros como cristianos entender: Dios me ha llamado a la vida, es una vocación. Y la segunda vocación es a la santidad. Dios me ha llamado a la santidad por medio del sacramento del bautismo. La santidad no solamente es un aspecto de sacerdotes y religiosas o de la vida consagrada. La santidad es de todos. Todos tenemos que llegar a la santidad por medio de una vocación específica. Por medio del matrimonio. El matrimonio no es para tener hijos, el matrimonio es para alcanzar la santidad. Los hijos son la consecuencia o el fruto del amor, pero no es el fin. El fin es la santidad. 2, por medio de la vida de soltería, que también es una vocación. Y 3, por medio de la vida consagrada, los sacerdotes, las religiosas. Y hoy la segunda lectura
San Pablo a la comunidad de los Corintios está dando una perfecta catequesis de cómo vivir en la santidad por medio de nuestro cuerpo. Y dice, el cuerpo o nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En nuestro cuerpo habita Dios, habita el Espíritu Santo. Por eso a veces como que no coincido con esa forma de pensar. A veces me dicen, Padre, usted que está más cerquita de Dios, pues rece por mí. A veces me imagino, yo estoy aquí, Dios está acá a un lado y la gente está a kilómetros y kilómetros de nosotros. No. Si tú eres bautizado, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y en ti habita Dios. Que a veces no lo escuchamos, que a veces no dialogamos, que a veces no tenemos ese encuentro con Dios, pero eso ya es diferente. Entonces, Dios nos ha dado nuestro cuerpo para que ahí habite el Espíritu Santo. Por eso San Pablo dice, la fornicación no es buena. Pero más allá de que sea algo malo, ¿sí? Más allá de que la fornicación sea algo malo, la fornicación es tener relaciones fuera del matrimonio, que a veces ya lo vemos como algo normal, a veces lo concebimos como algo normal, a veces yo he escuchado a algunos padres de familia modernos, ¿sí? Modernos, que dicen, padre, pues yo nada más le digo a mi hija, tú nada más cuídate, no importa, tú vive tu vida, tú disfruta tu cuerpo, solamente cuídate. A veces yo les digo a esos papás modernos, pues también ahorita ya está poniendo de moda que a los papás los vayan o los lleven a un asilo. Entonces, pues así como aceptas un pensamiento moderno, también acepta el otro pensamiento moderno, ¿no? No, padre, ¿cómo cree? No. Yo no estoy en contra de la modernidad. Estoy a favor de que las cosas se tienen que innovar, se tienen que renovar. Pero hay cosas que no han pasado de moda. Hay cosas que no pasan de moda, como los valores, los principios, la misma dignidad del ser humano. Más allá, no hablemos que es una consecuencia, ¿no? No hablemos de embarazos no deseados, no hablemos de enfermedades de transmisión sexual. Hablemos un poquito más dónde está el origen de este pecado. El origen o el problema está en que se pierde la dignidad del hombre. Cuando un hombre o una mujer pierde su dignidad, se convierte en un objeto de placer para uno mismo, en un objeto de placer para otra persona. Por ejemplo, mi casulla, aunque es un ornamento sagrado, pero es un objeto. Yo ahorita estoy utilizando esta casulla, pero ahorita que termine la celebración, la voy a dejar en la sacristía, ya no voy a utilizar este objeto y me voy a ir. Ahí está la gravedad. Perdemos nuestra dignidad y nos convertimos en un objeto de placer para nosotros mismos y para otra persona. Por eso San Pablo nos dice, somos miembros del cuerpo místico de la iglesia. En nosotros habita Dios y podríamos hacer un examen de conciencia conforme a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que están viendo nuestros ojos? ¿Qué es lo que están haciendo nuestras manos? ¿A dónde nos están llevando nuestros pies? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo? Dios nos va a pedir cuentas cuando Dios nos llama a su presencia de lo que nos ha entregado. Lo que nos ha entregado es para hacer el bien, no para hacer el mal. Es para experimentar la vida de gracia, no para experimentar el pecado. La tercera lectura del Evangelio, nos encontramos con Juan el Bautista nuevamente. Juan el Bautista, que el mismo Evangelio lo describe como una persona que vestía con pelo de camello y comía o se alimentaba de saltamontes o miel silvestre. Es decir, llevaba una vida austera, una vida de sacrificio. Juan el Bautista es el que se adelanta para preparar el camino de Jesús. Es decir, para llegar a Jesús necesitamos experimentar la conversión. Y si es necesario experimentar el sacrificio, la penitencia, tenemos que experimentar eso para llegar a Jesús.
Es decir, Juan el Bautista no tenía nada. Podríamos decir, lo único que tenía era 2 discípulos, y esos 2 discípulos se los entrega a Jesús, se los da a Jesús. Él vive, desde luego, o experimenta una vida de desprendimiento. Y aquí podemos poner ya un punto de reflexión. Juan el Bautista es un maestro, no es el maestro por excelencia, porque el maestro por excelencia es Jesús. Pero Juan el Bautista hace que sus discípulos conozcan y sigan a Jesús. Hoy podríamos preguntarnos, de la gente que me rodea, llámese esposo, esposa, hijos, familia, compañeros de trabajo, de la gente que me rodea, ¿se están acercando a Jesús por mi testimonio? ¿O tal vez se están alejando de Jesús por mi antitestimonio? Lo he dicho en otros momentos y no con ello quiero justificar ni mis pecados ni mis limitaciones. Pero a veces lo he escuchado no solamente en esta parroquia, lo he escuchado en otras parroquias cuando la gente dice, no, con este padre las misas sí se llenaban, no, con este padre ya la gente ya ni iba, no, con este padre pues sí, la gente se sigue acercando, no, con este padre hasta la gente ya se alejó. Yo acepto mis errores, mis pecados, mis antitestimonios, pero no es responsabilidad solamente de los sacerdotes. Si la gente no se ha acercado, también es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque significa que no damos testimonio de Dios, porque significa que no damos un buen ejemplo, porque significa que no estamos transmitiendo desde luego la palabra de Dios. Yo acepto mi responsabilidad, acepto mis pecados, ¿no? Acepto mis limitaciones, pero no solamente responsabilidad mía. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La gente que nos rodea, así como Juan el Bautista, tiene que hacer que conozcan a Jesús y tiene que hacer que sigan a Jesús. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como padres de familia, en el momento que ustedes como padres de familia llevaron o presentaron a su hijo o hija en el sacramento del bautismo, el sacerdote les hizo una pregunta: ¿están dispuestos a educar a este niño en la fe, a que viva los mandamientos, a que ame a Dios y a que respete a su prójimo? Y los papás contestan, sí. Entonces, los papás se comprometen a eso, a que sus hijos conozcan a Dios, la tarea de Juan el Bautista, conozcan a Dios y puedan seguir a Dios. Por eso, esto nos tiene que llevar desde luego a un examen de conciencia y darnos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro testimonio? ¿O qué es lo que estamos haciendo con nuestras acciones? Y dice el Evangelio que ven a Jesús, siguen a Jesús y le hacen una pregunta: Maestro, ¿dónde vives? Tal vez para nosotros esta pregunta no tiene mucho significado. En la época de Jesús, cuando una persona quería pues resaltar, no sé, en la Sagrada Escritura, en la ley, tenía que buscar un maestro. No había una universidad como tal o una escuela como tal donde te inscribías y recibías pues unas clases o tomabas clases. En la época de Jesús, aquel que quería profundizar en la ciencia o en la ley o en la Sagrada Escritura tenía que buscar a un maestro y se tenía que ir a vivir con ese maestro. Y ese maestro le enseñaba pues todo. Pero esta pregunta de ¿dónde vives? Era una especie como de inscripción. Ya se estaban inscribiendo. Con esa pregunta ya era una inscripción, era porque ya era un hecho. No era para pedir informes, para ver cuáles eran los requisitos, no. Se supone que el alumno o el que quería ser alumno empezaba a investigar qué es lo que quería estudiar y empezaba a investigar a los maestros, y cuando le daba esa o le planteaba esa pregunta era porque ya se iba a vivir con él. Pero el texto original no dice dónde vives o habitas. El texto original dice dónde permaneces. Maestro, ¿dónde permaneces? La respuesta de Jesús no es, pues vivo en tal calle, vivo en tal colonia, vivo en tal lugar.
Vengan y lo verán, ¿no? Vengan, porque para conocer a Jesús necesitamos la experiencia, necesitamos ver dónde permanece. Y aquí podríamos reflexionar dónde estamos buscando a Dios, dónde estamos buscando a Dios, porque a veces queremos tener contacto con Dios, queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, pero lo estamos buscando en un lugar equivocado. Lo estamos buscando de una forma equivocada. ¿Cuántos de nosotros, con el pretexto de que Dios está en todas partes, decimos, yo no voy a misa porque Dios está en todas partes? Aquí tengo mi altarcito, tengo mi virgencita, tengo mis santitos, tengo mi cristito, y yo aquí le rezo todos los días a mi imagen, ¿no? A Dios, porque Dios está en todas partes. No con ello quiero decir que esté mal eso, sino más bien, Dios está en todas partes, sí, pero de una manera excelente en los sacramentos, concretamente en la Eucaristía. Pudiendo aspirar a más, nos quedamos con lo mínimo. Es como si yo les dijera, yo quiero mucho a mi familia, yo amo mucho a mi familia, pero no los quiero ver, mejor prefiero platicar con el álbum de fotografías familiar, con ellos me pongo a platicar en lugar de platicar con mi familia. Como que no está coincidiendo lo que yo estoy diciendo con lo que yo estoy haciendo. Entonces, Dios nos pide conocer a Dios. ¿Dónde habitas? ¿Dónde permaneces? Ven y lo verás. Es decir, en la vida sacramental, en la vida de gracia. Y viene un aspecto muy interesante. Dice que se miraron fijamente. Cuando en el texto original habla de este verbo, no solamente es un verbo de mirar, sino se traduce también como un verbo de enganchar. ¿Sí? Se engancharon. Y una vez enganchados, ya no se pueden separar. Ya no se pueden separar. Como es un signo, desde luego, ¿no? Pero es un signo que nos puede ayudar cuando estamos presenciando o acompañando a un matrimonio y ven que les colocan el lazo. Es un signo, ¿no? A veces me ha tocado ver que están un poco distraídos y llega el momento donde el novio o la novia quiere ir para un lado y no se dan cuenta de que tienen el signo de lazo, ¿no? Algo así sucede con este verbo. Una vez que nos fijamos o que miramos a Jesús, nos enganchamos. Ya no nos podemos separar de Él. Por eso nos habla de algunos elementos. Fueron pues, vieron dónde vivía, dónde permanecía, y se quedaron con Él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Cuando nosotros recordamos algún momento que marca nuestra vida, recordamos a veces la hora, a veces cómo íbamos vestidos, a veces el lugar, si era nublado, si era soleado. Cuando un acontecimiento así marca nuestra vida, nos acordamos incluso hasta de los detalles. Hoy podríamos decir, ¿por qué de la Eucaristía no nos acordamos? Y perdón por la palabra y perdón, no es falta el respeto a la Eucaristía, pero se supone que venir con Jesús y venir con Dios es un encuentro que debe de marcar nuestra vida, que debe de decir, yo tuve un encuentro con Dios y a partir de ese momento yo experimenté algo diferente. Porque muchas veces no nos acordamos de este momento, porque significa que no nos hemos enganchado, porque significa que no hemos buscado a Dios donde permanece, porque significa que no nos hemos encontrado con Dios. La Eucaristía debe de ser para el cristiano una experiencia inolvidable, una experiencia grata, una experiencia que marca nuestra vida. Pero muchas veces a la Eucaristía la hemos reducido a como un acontecimiento más en nuestra vida que ya no nos acordamos, que ya no vemos esos detalles. Entonces significa que no nos hemos enganchado, significa que no hemos vivido nuestra vocación, significa que no estamos viviendo la santidad. Y eso en lo particular nos tiene que llevar a un profundo examen de conciencia. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? Dice el Papa Benedicto,
Y esto en razón a la segunda lectura. Yo decía, algo se me olvida en la segunda lectura. Dice el Papa Benedicto, los problemas que estamos viviendo actualmente no es por falta de fe, sino por falta de razón, porque no razonamos lo que estamos haciendo, porque no razonamos lo que estamos diciendo, porque no razonamos muchas de nuestras acciones, porque si razonáramos esto, pensaríamos en las consecuencias. Si yo ahorita les dijera, a ver, ahorita levántense todos y van a meter su dedo índice aquí en el cirio pascual, ¿no? Muchos van a decir, no, porque si yo pongo mi dedo ahí en el cirio pascual, me voy a quemar y me voy a lastimar. Razonamos. Y porque razonamos, no hacemos eso. Si este proceso lo hiciéramos antes de cometer un pecado, no voy a cometer adulterio, porque si cometo adulterio voy a desgraciar, voy a lastimar, ¿no? Van a experimentar una desgracia a mi familia. Si nosotros pensáramos, yo creo que muchos pecados que experimentamos se podrían evitar. Y así podemos hablar de los vicios, podemos hablar de actitudes, de mentiras, de tantas cosas. Por eso el Papa Benedicto dice, hay muchas cosas que no son falta de fe, sino más bien falta de razón. Nos hace falta más razonar las cosas para poder cambiar tantas cosas que nos están lastimando. Nos ponemos de pie.